Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Cuba vive una prolongada crisis energética mientras se agotan las importaciones de combustible a raíz del bloqueo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por eso, después de algunos días de reflexión, el gobierno anunció que Chile destinará recursos económicos como parte de una ayuda humanitaria destinada al pueblo de la isla caribeña. Y para hablar de este y otros temas, conversaremos a continuación en Turno M con el académico de la Universidad de las Américas y experto en temas internacionales, Claudio Coloma. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días, saludos desde el lindo y hermoso Valle del Elqui. Oh, qué hermoso. ¿En qué parte exacta del Valle del Elqui estás, Claudio, Sebastián por acá y Geraldine? Paiguano. Paiguano, por ahí es zona de pisquera, por ahí se hace pisco. Sí, claro, y hartas paltitas también, y quesito de cabra. Qué espectacular se ve ahí el verde. Te mandamos un saludo acá desde la región metropolitana. Oye, queremos hablar de lo que está pasando en el contexto geopolítico, particularmente Cuba, que atraviesa una crisis histórica, pero particularmente la de ahora es humanitaria. ¿Cómo describiría el momento actual? ¿Crisis coyuntural o agotamiento estructural del modelo político y económico? Sí, la respuesta es la segunda que tú das. Cuba vive una crisis estructural, es una situación desesperante, que ya era desesperante antes de la caída de Nicolás Maduro, era desesperante, pero naturalmente que la caída de Nicolás Maduro hace que la situación cubana sea prácticamente insostenible. Y sí, desde ese punto de vista se puede entender como estructural. Hay otro momento que podemos recordar para comparar y poder justificar por qué decimos que es estructural. Fue cuando cayó la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética en los años 90, Cuba vive una crisis económica y social muy fuerte. Bien. Ahora, sin embargo, el momento en cuando Cuba enfrenta esa crisis debido a la falta de asistencia económica soviética, la estructura económica cubana y social todavía era bastante fuerte. Es decir, tenía Cuba en ese entonces los últimos años de su industria azucarera, que fue muy potente durante el siglo XX, tenía sus niveles de tecnología científica, intercambio económico a través del desarrollo de la ciencia con el resto del mundo. Es decir, era estructuralmente un país que estaba mejor preparado para afrontar una crisis con la ausencia de la Unión Soviética. Pues bien, hoy día, con la ausencia de Venezuela, esa fortaleza estructural ya no existe. Este debilitamiento o la ausencia de Venezuela pilla a Cuba ya en un periodo de crisis y de desestabilización estructural. Por tanto, yo me atrevería a decir que la caída del régimen o el cambio de régimen es una cuestión de tiempo. Claudio, y siendo honesto, si mañana, por ejemplo, Donald Trump levantara este bloqueo, ¿se solucionaría todo mágicamente en Cuba o más bien el problema de fondo es que el sistema ya no está produciendo nada? Mira, hablar de bloqueo con Cuba es algo bastante complejo, porque lo podemos entender de dos formas. La primera es las sanciones que la administración Trump ha anunciado para quienes hoy día establezcan relaciones de intercambio de energéticos, de petróleo a Cuba, ¿bien? Es decir, si nosotros le damos petróleo, si produjéramos petróleo y le diéramos petróleo a Cuba, como México lo está haciendo, nos enfrentamos a sanciones, ¿bien? Y ahí hay una lógica de bloqueo. Pero con Cuba, lo más grave y profundo, digamos, es que ese bloqueo o esas sanciones se suman al embargo, que es una institución estadounidense para castigar el comercio cubano, la economía cubana. Y eso está ya desde hace décadas. Bien, ahora, el embargo, la particularidad que tiene es que no depende de la voluntad del presidente de los Estados Unidos. Para eliminar el embargo, lo que se necesita es la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, de las dos cámaras. Es una ley. Y por tanto, eso lleva a que la economía cubana siempre esté castigada a menos que se cambie esto que también tiene un sentido estructural ahora en la institucionalidad estadounidense. Y para que eso ocurra, tienen que pasar algo demasiado dislocante, como por ejemplo el fin del régimen.
En ese sentido, Claudio Coloma, experto internacional de la Universidad de la América, académico, ¿qué rol juega la ayuda humanitaria que el gobierno de Chile anunció ayer que se va a hacer con cierto escozor también de los sectores del futuro oficialismo? ¿Y cuál es la importancia política y también regional de estar enviando esta ayuda, también entendiendo lo que está pasando en el mapa de los intereses de Trump, de la situación que tiene Cuba históricamente, pero particularmente actualmente, que parece ser la más crítica de hace mucho tiempo? Y Cuba, vaya, que ha tenido momentos críticos desde que ganó la Revolución Cubana en 1959. Mira, la significancia política es múltiple. Hay varias interpretaciones o implicancias de esta señal que está dando el gobierno chileno. Bien, o sea, por una parte hay un criterio humanitario, y el criterio humanitario naturalmente que tiene una naturaleza universal. Hay una sociedad que está pasando por una situación muy grave, y naturalmente que bajo ese contexto uno envía ayuda humanitaria a través de UNICEF, Naciones Unidas, ¿bien? Ahora, esa es una señal política que yo la veo con un destinataria o con un destino más doméstico. Nuestros gobiernos a lo largo de los años se han ido acostumbrando a que la política exterior o las relaciones exteriores importan más para la audiencia doméstica que hacia los intereses del Estado, los intereses exteriores del Estado. Y naturalmente que este discurso de lo humanitario encaja muy bien en este público doméstico, en la orientación doméstica que tienen los mensajes. Y este gobierno no es el único que lo hace. Piñera era muy bueno para reforzar ese tipo de cosas. Y, Sin embargo, dale. ¿me escuchan o no? Sí, Va pasando sí, un camión No, se escucha justo perfecto. fuera del... Se escucha ya. perfecto, dale. Entonces, esa es una lectura, ¿vale? ¿Y por qué les digo que es una lectura doméstica? Porque crisis humanitarias en el mundo en este momento están ocurriendo en varias partes y con mucha más urgencia. Bien, es decir, si lo humanitario realmente fuera el interés de mi política exterior, o sea, yo debería tener como primer objetivo, por ejemplo, asistencia en Sudán. La asistencia en Sudán en este momento es crítica porque ahí hay crisis humanitaria mucho más radical, casi llega al nivel de lo que ocurrió en Gaza, porque ahí llevan una guerra, de hecho, un poco más larga. Bien, crisis humanitaria está viviendo la gente que vive en los campos de refugiados en Grecia. Bien, que es el país que tiene los campos de refugiados, uno de los más grandes en Europa, en donde la situación es súper, súper compleja para la gente que vive ahí. Bueno, suma y sigue. Bien, ahora, segunda interpretación política. No me parece que sea la jugada política más estratégica, pensando en lo importante que está haciendo también domésticamente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es decir, si quiero que Michelle Bachelet sea electa y tengo que hacer campaña diplomática, y en ello debo persuadir a la Casa Blanca para convencer de que Bachelet es la mejor candidata a Washington y otros aliados, naturalmente que no ayuda a descalificar a Trump como se ha hecho en meses anteriores, decirle emperador, nuevo emperador, etc. Tampoco ayuda decir que en esta jugada que está haciendo Washington para derrocar a Cuba, después de Venezuela, no ayuda a que Chile sea un país, uno de los pocos, que está anunciando públicamente ayuda humanitaria. Bien, entonces ahí hay otra implicancia política. Claudio, pero te puedo hacer un apunte ahí brevemente. Creo que justamente la palabra humanitaria de la ayuda, justamente, y lo ha planteado el presidente Boric, lo ha planteado también otras autoridades de gobierno, tiene que ver con una situación que es humanitaria, perdón la redundancia de su palabra, que la situación es muy compleja. México envió 2 cargueros, también Claudio Sheinbaum se ofreció como facilitador del diálogo, porque la isla en estos momentos tiene escasez de suministros, de alimentos, de combustible, y yo sé que tú mencionaste Sudán, mencionaste Grecia, mencionaste Gaza, es verdad, pasa que también que estamos en la región y también es una cuestión más de, no sé, de sentido continental, pertenencia. Yo lo entiendo desde el punto de vista estratégico, pero lo que plantea acá el gobierno es que una situación, reitero nuevamente, y perdón ser tan majadero, humanitaria. Es que por eso te estoy planteando, o sea,
el primer objetivo y la primera interpretación es lo humanitario, y lo humanitario tiene un sentido universal. Nadie puede estar en contra de la asistencia humanitaria cuando se está viviendo una crisis humanitaria. Y ahí el punto que tú destacas, y que es el primero que yo planteo, es así, y nadie o sea, es muy difícil ponerlo en duda, ¿bien? La complejidad de la interpretación política del anuncio del gobierno chileno emerge cuando vamos viendo que la decisión también tiene otras implicancias y que también son políticas. Bien, por ejemplo, utilicemos el caso de Sheinbaum que tú muy bien traes al frente. Naturalmente que Sheinbaum está entregando barriles de petróleo a Cuba en condición de ayuda humanitaria. Pero Sheinbaum sabe cuáles son sus límites. Bien, es decir, lo que ocurre en el carril de la ayuda humanitaria, que es lo público, se da en una trastienda, en un trasfondo de relación o de imbricación mexicano-estadounidense que va en asistencias o reciprocidades que le permiten a Sheinbaum saber cuáles son sus límites con respecto a la ayuda humanitaria. O sea, la ayuda humanitaria de Sheinbaum no es en realidad una ayuda humanitaria en sí misma. Bien, es un cálculo. Es decir, en este momento el Southcom con las fuerzas navales mexicanas están desplegadas en el Pacífico en la lucha contra el narcotráfico. Bien, es decir, y no es que estén cooperando en ejercicios, sino que México se pliega a la orden estadounidense para sumarse a esta política que se le llama lucha contra el narcotráfico, pero que en el fondo es una nueva política imperial para asegurar su dominio en el Caribe y en Centroamérica. Estados Unidos ya tiene tropas dentro de México, operando también bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Bien, algo que Sheinbaum públicamente dice que no lo va a hacer, pero ya está ocurriendo. ¿Te fijas? Entonces hay un balance, digamos, o una negociación que hace que Sheinbaum sepa que si va a ofrecer ayuda humanitaria, no es una ayuda humanitaria dada desde el altruismo más puro, es parte de un cálculo político que hace en su compleja relación con Estados Unidos. Eso no lo tenemos nosotros. En el fondo, la ayuda humanitaria se da por un interés o por una acción totalmente desinteresada, bien, al pueblo cubano, lo que me parece muy bien. Y por eso te digo, no podemos poner en duda la cuestión humanitaria. La cuestión es que cuando te pones a pensar respecto a, ok, pero tengo a Michelle Bachelet como candidata, bien, ¿cómo me puede afectar esto? ¿Qué otros gobiernos se van a plegar en esta iniciativa? Ahí, bueno, es parte de la estrategia. Claudio, el hecho de que lo haga a través de UNICEF justamente me parece bastante... Sobre eso quería complementarte cuando mencionas la candidatura a la Secretaría General de Michelle Bachelet, porque, claro, se anuncia el día de ayer que Chile va a enviar ayuda humanitaria, pero también el presidente actual, Gabriel Boric, tuiteó que el bloqueo por parte de Estados Unidos es brutal, es criminal. Entonces, trata de criminal a la política de Estados Unidos. ¿Tú crees que estos tweets del presidente pueden costarle el puesto a la expresidenta en Nueva York o no? O sea, costarle producto de un tuit, no. Pero hay en el fondo, si yo sé de antemano que Bachelet va a competir por la Secretaría General de Naciones Unidas, y lo sé de antemano, es decir, saber que le toca en esta ronda a América Latina representar la Secretaría General de Naciones Unidas, además sabiendo que Michelle Bachelet ya ha ocupado 2 cargos de primer nivel en Naciones Unidas y que todavía está psíquica y físicamente capacitada para seguir asumiendo cargos de esa responsabilidad. O sea, Bachelet como candidata no es algo que se haya dado, que haya aparecido como un tema hace 2 meses, un mes. O sea, ya sabemos a lo menos de hace 2 años de esta situación, ¿bien? O la puedes hipotetizar, plantear en tus escenarios políticos, ¿bien? Por tanto, si ya lo tengo en la mira, hago mi estrategia y mi relacionamiento con Estados Unidos de una manera tal para abonar el terreno que contribuya a esto que se ha anunciado como una política de Estado. Es decir, se ha anunciado que la candidatura de la expresidenta es una política de Estado. Pues bien, si es una política de Estado, tiene que ir una estrategia detrás acompañando, y esa estrategia debe tener cálculos.
bien, para que diplomáticamente tengamos la mayor cantidad de votos y la carta sea triunfante. Y en ese sentido, Washington es vital. Pero ojo, no solamente Washington. Si con todas este background que tenemos de tensiones tuiteras, digamos, entre las dos administraciones, Boric y Trump, a ello sumemos que somos este es el único gobierno de no extrema derecha, digamos, en la región que respaldó a Ucrania en la guerra con Rusia. El resto de los países progresistas lo que hicieron fue condenar la invasión, pero mantener la neutralidad. Por diferentes razones, entre otras porque el neonazismo y el ultranacionalismo ucraniano civil es el que hoy día se armó, son batallones civiles que están desplegados en el frente, y la situación política de extremización, de extremismo en Ucrania es bastante jodida. Pues bien, Brasil, México mantienen una postura neutral, condenan la invasión, pero son neutros. Claudio, Chile no. Y justamente Tomó posición. en esa línea, la gente en sus casas se puede estar preguntando ¿para qué entonces sirve la ONU el día de hoy? Porque no pudieron frenar la guerra en Ucrania, no pudieron frenar el genocidio en Gaza, y básicamente lo que uno puede observar desde afuera es que solamente miran y escriben informes. Entonces se podría decir que están viviendo su peor crisis. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Qué crees tú? Mira, déjame terminar la idea porque va directamente relacionado con tu pregunta. Y es, efectivamente, en el fondo, si yo tengo la estrategia de que Bachelet sea candidata, ya hoy día los votos de Rusia y de Estados Unidos, los dos antagonistas, no están asegurados. ¿Por qué? Porque estuvimos contra los rusos y nos declaramos a favor de Ucrania, y ahora toda esta relación tensa diplomática con Estados Unidos. Ahora, ¿sirve o no sirve Naciones Unidas? O más bien, ¿sirve o no sirve el Consejo de Seguridad? Naciones Unidas tiene 5 cuerpos administrativos. Secretaría General una, Asamblea General otra, Consejo de Seguridad otra, suma y sigue, hay 2 más, bien, que son más administrativos. Consejo de Seguridad es, por lejos, la organización más importante del sistema de Naciones Unidas, porque ahí es donde se dialoga y se resuelve sobre la paz y la guerra. La diplomacia, la política exterior, las relaciones internacionales tiene como principal preocupación la guerra y cómo evitarla. Bien, no son los derechos humanos, no es la promoción de la democracia, no es la preocupación del planeta, el calentamiento global, que son cosas importantes, pero lo más relevante es la guerra y cómo evitarla. Y el Consejo de Seguridad está para eso. Ahora, en el mundo igual hay guerras, y estamos viendo en el último tiempo que estamos volviendo a una lógica de guerra convencional, ya no de amenazas no tradicionales. De hecho, les pongo contexto. Debería salir publicado ya, y todavía no sale, la política de defensa chilena en el Ministerio de Defensa, y yo estoy ávido de saber si realmente pone en el centro de su preocupación este giro estratégico que está viviendo el mundo, que la principal preocupación ya no es tanto la amenaza no tradicional, es la guerra, ¿bien? Porque siempre ha estado presente. Ahora, es un espacio de diálogo, y es un espacio de diálogo necesario, es un espacio de diálogo que establece reglamentación e institucionalidad internacional que se respeta y se viola. Pero el hecho de que ya exista y que se viole genera precedentes que de a poco van allanando el camino para que los poderes mundiales tengan espacios de negociación. Y eso naturalmente que es súper, súper importante y necesario. Ahora, la coyuntura de violencia que estamos viviendo hoy día es una intensificación de lo que hemos visto siempre. O sea, Irak fue invadido en 2003 por Estados Unidos en contra de las resoluciones del Consejo de Seguridad, por ejemplo, y no es el único caso. Bien, entonces, cumple esa doble función, ¿no? Es decir, tiene una función idealista, debemos confiar todas nuestras esperanzas en la ONU, sí, pero como es una institución humana, naturalmente que no es perfecta. Claudio Coloma, experto internacional, académico de la Universidad de la América. Quiero hacerte una pregunta volviendo al tema de Cuba, porque quiero entender bien tu posición. ¿Tú crees que hubiera sido más inteligente, estratégico, acorde a cómo se mueve el mapa geopolítico, no enviar ayuda humanitaria a Cuba para no alterar a Donald Trump, para permitir que Bachelet sea secretaria general de la ONU y no también estar en el ojo de Washington, de la Casa Blanca, como un posible Estado, país, enemigo o no enemigo, pero que no se alinea con su postura?
Que Chile no debió haber enviado o no debía anunciar que va a enviar ayuda humanitaria y por lo mismo, no enviarla. Mira, te lo respondo de la siguiente manera. Cuba lleva viviendo una crisis humanitaria antes del derrocamiento de Nicolás Maduro. O sea, que si realmente el interés de la política exterior es la asistencia humanitaria en sí misma, debimos haber estado asistiendo humanitariamente a los cubanos antes, no ahora. Pero es que ahora se intensificó Cuba también, Claudio, y también, bueno, Cuba, cuando vimos el terremoto, fueron particularmente el Estado Sí, cubano, claro. el gobierno cubano enviaron médicos, nos enviaron asistencia súper importante. Yo sé que esto es el ejemplo con Sudán y otros países, pero igual acá, no sé, déjame decirlo así, somos latinos, como que hay una cierta hermandad y una cercanía que también te hace responder. E insisto, yo entiendo tu punto, pero me parece que la situación de hoy de Cuba, un país que ya sabemos que tiene una crisis constante hace largo tiempo, particularmente en los 90, el periodo especial, ha pasado por muchas fases desde que llega Fidel Castro al poder en 1959, cambia, después está su hermano Raúl Castro, Díaz-Canel, pero si se está pidiendo ayuda humanitaria ahora es porque hay una situación donde Estados Unidos de verdad quiere hacer caer el régimen y está haciendo estos bloqueos mayoritarios para, así como secuestró a Maduro, probablemente hacer una intervención que haga que Cuba pierda su potestad y pase a ser totalmente del polo y bajo el control de Estados Unidos, de Washington, la Casa Blanca y de Donald J. Trump. Yo entiendo muy bien la posición que tú planteas y créeme que en el principio y en la adhesión al principio yo no puedo estar en desacuerdo con algo así. Si lo que te estoy diciendo es que la crisis humanitaria en Cuba no nace ahora. La gente en Cuba viene con 14 o más horas de corte de luz, no en la noche, en el día, desde antes de la caída de Maduro, y no desde antes, meses antes, desde años antes. Viene con una situación de extrema necesidad y vulnerabilidad. Naturalmente que lo que ocurre hoy día es que ante la ausencia del envío de petróleo venezolano, los cubanos dependen de su petróleo. Cuba produce petróleo, produce más petróleo que nosotros incluso. Bien, pero naturalmente que no les es suficiente para poder mantener a flote la economía. Bien, pero que hoy día hay una situación que está llegando al límite, no quiere decir que los cubanos antes no hayan estado en una situación de crisis humanitaria, porque sí la estaban. Entonces, si la pregunta que trato de plantearte es, si la humanitario es realmente el interés de la política exterior, no se debió haber hecho la asistencia necesariamente ahora, sino que debimos haber estado haciéndolo desde antes, porque ya la crisis era muy grave humanitariamente antes de la caída de Maduro. Y no, se hace ahora en un momento muy coyuntural, muy circunstancial, y por eso te planteaba que cuál es el mensaje político que se quiere dar, ¿bien? Con ese tipo de asistencia más coyuntural. Y el mensaje político es bastante doble, ¿no? Tiene un mensaje doméstico, reafirma una forma de ver a Cuba acá, que es divisoria, ¿bien? Y se toma partido. Aquí estamos ayudando humanitariamente a un pueblo que lo necesita y da un mensaje muy claro domésticamente. Pero internacionalmente da un mensaje también complejo, y es que antagonizo en otro tema más con Estados Unidos en un contexto coyunturalmente muy importante, que es la candidatura de la expresidenta Bachelet en el marco de declararlo una política de Estado. Entonces, al momento de hacer estos movimientos, digamos, los cálculos estratégicos deben tomarse en toda esa complejidad. No sé si me doy a entender. Bien, no es que ponga en duda la necesidad de ayudar humanitariamente a otro pueblo. Bien, es la complejidad que se da en cada dinámica. Claudio Coloma esta mañana en Turno AM, quien nos vino a hablar sobre crisis en Cuba y ayuda humanitaria y también sobre la ONU. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Claudio. Encantado. Disfruta la Buen región día. de Coquimbo, localidad de Paiguano. Gracias.